Look into my eyes, you will see, know what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you search no more. Don't tell me it's not worth dying for. Don't tell me it's not worth trying for. You know it's true. Everything I do it for you. Oye, Guillermo, ¿Qué pasa? ¿pero qué estás haciendo? Pues cantar, ¿tú qué crees? Dale. ¿Pero qué pasa? ¿Que te quiere presentar Operación Triunfo o qué? A ver, no, estoy aquí de Solid Bandy tocando una canción de Bryan Adams. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ves que esto de la historia no vende? ¿Te tienes que poner a hacer covers para intentar ganar seguidores o qué? No, Dagoberta, a ver, no. Es que esta canción, Everything I Do, de Bryan Adams, es una canción que está muy vinculada con el tema que vamos a tratar hoy en el canal. ¡Oh! ¿Pero qué tema es? Pues como esta canción forma parte de la banda sonora original de una película sobre Robin Hood, el tema que vamos a tratar hoy es Robin Hood. ¡Oh! ¡Oh, vale! ¡Oh! Vaya tela, ¿cómo te habías quedado conmigo, Guillermo? ¡Oh, pero qué bueno! No lo sabía. Vaya tela. Uy, uy, uy. Bueno, estoy un poco loca, la verdad. Vale, pues nada, suena bastante interesante. Bueno, Guillermo, tengo que dejarte, ¿vale? Buena suerte con tu trabajo. Bueno, gracias, Dagoberta. Hasta luego. Adiós. Venga, hasta luego. Oye, Guillermo, escúchame. Dime. Cuando seas famoso y gane más que Lionel Messi, te acordarás de mí y me darás la mitad, ¿no? Sí, claro, hombre, por supuesto. Te daré lo que ha ganado Messi este año en la Champions. Oh, gracias, Guillermo. Gracias. Eres muy generoso. No sé por qué, pero sinceramente creo que este boludo me está tomando el pelo. Aunque no tiene otra. Porque tengo bastante. Y ahora pasemos al tema. Queridos amantes de la historia y de sus misterios, os doy a todos la bienvenida a este nuevo vídeo de Unlanders. Y tras esta pequeña introducción y parida con estas canciones y con unas llamas esquizofrénicas, vamos a tratar directamente el tema principal de este vídeo, que es el misterio sobre Robin Hood, o Robin de los Bosques, en su versión latinoamericana. Y bien, antes de nada, ¿quién es Robin Hood? Pues, para aquellos que no lo sepan, Robin Hood es un bandido medieval que se dedicaba a robar a los ricos para darle el dinero a los pobres. Y sobre este señor, pues, hay una multitud de cuentos y de baladas y de leyendas y de historias populares sobre este señor. También un montón de películas que se han hecho sobre él. Por ejemplo, Las aventuras de Robin Hood, una película de 1938 cuyo protagonista pues, era interpretado por Errol Flynn, o sea, Errol Flynn hacía de Robin Hood ahí con unas mallas muy pegadizas. También otra versión con Kevin Costner, una película de los 90 en la que todos tenían unos looks así muy noventeros y bueno, cuya canción de banda sonora original pues hemos cantado justo al principio de este vídeo. Y también, bueno, pues posteriormente pues Ridley Scott también hizo una muy buena versión de Robin Hood, un poquito más fiel a la historia, a lo que es un contexto histórico más establecido, más claro. Y bueno, próximamente van a sacar una película sobre Robin Hood también con Taron Egerton y más bien, viendo el tráiler, parece una película de Madrid que otra cosa.
O sea que nada, habrá que ver el rigor histórico de esa película. Pero bueno, también Disney se atrevió a hacer una película sobre Robin Hood también, en la que todos los protagonistas son animalitos, y la verdad que tenía unas canciones súper pegadizas. Robin Hood y Little John venían por el bosque, riendo de las bromas que solían los dos decir. Recordando hechos y sucesos divertidos, que alegría amigos la quería más feliz. Esto es un temazo. Daddy Yankee y Juan Magán, tomad nota. La quería más feliz. Y bueno, las historias y las leyendas y las películas, pues más o menos casi todas tienen la misma narrativa. Pues Robin Hood y su banda de forajidos pues viven en el bosque de Sherwood escondiéndose de la ley porque roban a los ricos para darle dinero a los pobres, y resulta que están en un contexto histórico en el que un tal príncipe Juan se ha hecho con el trono del rey Ricardo Corazón de León, porque el príncipe Juan al final es un usurpador, se convierte en rey Juan y lo que hace es subirle los impuestos a todo el mundo, unos impuestos abusivos, y en respuesta a ello pues Robin Hood lo que hace es robarle a los ricos para darle dinero a los pobres. Y también hay un sheriff de Nottingham que es como el policía de medieval que está intentando perseguir a Robin Hood, y al final lo que hace Robin Hood es cargarse al sheriff de Nottingham. Y después, al final de todo, llega el rey Ricardo Corazón de León de las Cruzadas y de su cautiverio pone paz y orden, echa al rey Juan y al final acaba casando a Robin Hood con la chica de la película, la amada, la doncella, que es Lady Marian. Y todos vivieron felices y comieron perdices. Eso más o menos, a grosso modo, es la historia de Robin Hood. Bien, y la pregunta del millón es, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Es un cuento para niños? ¿Es una historia real? Porque se mencionan personajes históricos verdaderos y se menciona un contexto histórico que más o menos puede cuadrar. Entonces, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué hay de invención? Y si Robin Hood, esta es la pregunta también del millón, ¿fue un personaje real o es un personaje ficticio? ¿Es una invención o una leyenda? Bueno, pues para realmente determinar este tipo de cosas, vamos a seguir unos pasos a fin de desentrañar el misterio. Bueno, y al final, ¿cómo nos la vamos a apañar para intentar desentrañar el misterio? Bueno, pues primero vamos a analizar el contexto histórico en el que se desarrolla la historia, vamos a analizar documentos históricos, baladas, cuentos o hechos populares en lo que se hable de Robin Hood. También analizaremos algunos lugares que se mencionan también pues, en esas historias, si son lugares reales o si son lugares ficticios. También veremos si los personajes que están alrededor de Robin Hood pues realmente han existido o no. Y bueno, a partir de todos esos datos y todos esos elementos, pues vamos a intentar determinar si Robin Hood existió o no existió. Bien, vamos allá. Vamos con el contexto histórico. Antes de analizar la veracidad de los relatos de Robin Hood, vamos a intentar ubicar a Robin Hood en la historia. ¿De acuerdo? Vamos a intentar ubicar esto en la historia, porque se hablan de muchos datos, con los personajes reales que se están mencionando. Vamos a ubicar la historia de Robin Hood en nuestro eje cronológico y vamos a comenzar por una fecha clave, que es el año 1199. Sí, el año 1199, ¿vale? Estamos en la Edad Media. ¿Quién está reinando en este momento? Pues el rey Ricardo Corazón de León. Es rey de Inglaterra, ¿de acuerdo? Es rey de Inglaterra y de una parte de Francia, porque los ingleses tenían conquistado una parte de Francia. De hecho, el rey Ricardo Corazón de León pasa el mayor de su tiempo pues fuera de Inglaterra y mucho tiempo también en Francia. Sabe hablar mejor francés que inglés. De hecho, el idioma de la corte inglesa en aquel tiempo es el francés. Y bueno, lo que hace Rey Ricardo Corazón de León es ir mucho a las cruzadas. De hecho, participa en la tercera cruzada de los cristianos contra los musulmanes en Tierra Santa. A la vuelta de la tercera cruzada, Ricardo Corazón de León, pasando por Austria, es capturado y hecho cautivo por los alemanes. Y a cambio, claro, los alemanes pues piden un rescate. Entonces tenemos las cruzadas, que ya de por sí han costado bastante dinero y se han cargado más de la mitad de la nobleza inglesa. Y ya después tenemos un rescate para liberar al rey Ricardo Corazón de León, que le está costando pues bastante dinero a la corona inglesa. El caso es que el rey Ricardo Corazón de León, en vez de volver tranquilamente a su casita en Inglaterra, pues decide pasar por Francia, porque durante la tercera cruzada pues también los ingleses han perdido territorios en Francia y quiere reconquistarlo. Hasta el punto de que, bueno, que empieza con batallitas, a reconquistar castillos.
hasta que llega al castillo de Chalus, en Francia, en el Limousin. Y ahí, pues, el rey Ricardo muere. Muere en el asedio del castillo, de un flechazo. Y no, la verdad que no es un flechazo amoroso, por desgracia, no, es un flechazo de un ballestero francés. El caso es que el rey Ricardo muere y deja como un vacío de poder. Y bueno, al final el siguiente a heredar el trono es el príncipe Juan, que es su hermano. Y se convierte en Juan I de Inglaterra. O sea, también llamado como Juan sin tierra. Era su apodo. El caso es que Juan se encuentra con esta situación. La corona inglesa está más pelada que esta zona de mi mejilla. Porque todas las guerras, los rescates, todo eso ha costado mucho dinero y casi no hay dinero en las arcas. Además, tienen que reconquistar los territorios de Francia que han perdido y también la guerra cuesta dinero. Entonces, la única solución que ve el rey Juan es básicamente más impuestos, subirle los impuestos ¿a quiénes? A los varones, es decir, a los nobles ingleses que quedaban y también a los campesinos. Por otra parte, en el contexto social de Inglaterra en aquel momento, pues las cosas están un poco cambiando. Al haber muerto, pues, una gran mayoría de nobles en las cruzadas, pues hay muchas tierras que tenían estos nobles que gestionaban, pues que se quedan sin dueño, que se quedan sin terrateniente. Y el rey tiene que hacer algo para gestionarlas. ¿Y qué es lo que hace? Pues básicamente él acude con lo que queda de ahí, que son los campesinos. De hecho, nombra a varios campesinos para que se encarguen de gestionar las tierras, los nombra como terratenientes. A cambio, estos campesinos tienen que rendirle tributo al rey, no solo pagando impuestos, sino que también participando en las futuras batallas y guerras en las que esté este rey. Podría el rey nombrar los caballeros, pero lo que pasa es que ser caballero es algo muy caro. ¿Por qué? Porque hace falta una armadura, hace falta caballos, que es algo ya de por sí bastante caro, hace falta buenas espadas. Y bueno, al final la única manera en la que estos campesinos, nuevos campesinos terratenientes, se pueden defender, pues es con el arte del tiro con arco. Y efectivamente lo que hacen es formarles en el arte del tiro con arco. De hecho, muchos de ellos se convertirían en los arqueros del rey y serían cruciales en numerosas batallas en el futuro, por ejemplo en la Guerra de los 100 años contra los franceses. El caso es que estos nuevos terratenientes, estos campesinos que se convierten en terratenientes, se les conoce como la preclase media. Y nuestro amigo Robin Hood pertenece a esa preclase media, ya que es un campesino que de repente tiene un montón de tierras y que se ha formado muy bien en el arte del tiro con arco. Y bueno, cuando llega el rey Juan al trono, pues nos encontramos con una situación en la que, bueno, él sube los impuestos y la situación en el mundo agrícola está muy mal. Las cosechas han sido muy malas, hay muchas penurias, hay mucha hambruna y hay mucha pobreza. Y claro, cuando subes los impuestos y la gente es muy pobre, tiene mucha hambre y hay malas cosechas, se originan numerosas revueltas. De hecho, los primeros en rebelarse han sido los propios nobles, los propios varones que opinaban que los impuestos que se deshacían sobre ellos pues eran abusivos. También se juntaron los campesinos y al final, bueno, pues hubo una especie de clima de protesta contra el rey, contra la corona, y se originó una auténtica rebelión. De hecho, hubo una guerra de los varones, que fueron los nobles contra la corona de Inglaterra. Hubo hasta dos, por lo menos. El caso es que los campesinos, bueno, también se sumaron a la faena y en vez de querer pagar impuestos, pues se convirtieron en fugitivos. Y entre todos esos fugitivos, pues tendríamos a Robin Hood. Y no son unos fugitivos cualquiera, son unos fugitivos que están perfectamente adiestrados en el tiro al arco. Y bueno, eso es todo, porque esta rebelión no duraría hasta el final del reinado de Juan, sino que se prolongaría durante todo el siglo XIII, ya que hay varias guerras de los varones durante todo este siglo. Entonces, podemos ubicar a Robin Hood entre los años 1200 y 1299. En nuestro eje cronológico podemos ubicarlo entre estos años. Y también podemos ver que en estas leyendas y historias de Robin Hood hay una pequeña incertidumbre histórica, porque cuando los campesinos y los nobles empiezan a rebelarse contra la corona y hay fugitivos, no es en tiempos de Ricardo Corazón de León, ya que Ricardo Corazón de León muere, entonces no puede aparecer en la historia, sino que aparecería como un recuerdo, sino que sería en tiempos del rey Juan, como mínimo. Con lo cual, esa aparición teatral al final de la historia de Robin Hood, del rey Ricardo Corazón de León, al final de su cautiverio, que pone orden, pues sería otra invención de la historia. Con lo cual, esto es falso. Y bien, una vez determinado este contexto histórico,
vamos a centrarnos en los relatos y en los documentos históricos que hablen de Robin Hood. Y sí, porque según el viejo dicho, si el río suena, agua lleva. Y si hay historias que hablan de Robin Hood y documentos históricos que hablen de Robin Hood, es que seguramente ha existido un Robin Hood. Y bien, pues vamos allá. Vamos a analizar aquí los documentos históricos que hablen de nuestro amigo Robin Hood y vamos a seleccionarlos bien. Toda la cantidad de historias que hay y documentos que hay sobre Robin Hood, pues vamos a mencionaros aquellos que nos ayuden a resolver este misterio. Y entre ellos vamos a fijarnos con una historia, es un relato que se llama Pedro el Labrador. Pedro el Labrador, del año 1377. ¿Y por qué es importante este relato de Pedro el Labrador de 1377? Y no es porque sea una aventura de Robin Hood, ¿no? De hecho, el protagonista es un tal Pedro el Labrador que tiene diversos sueños y bueno, en uno de sus relatos pues tiene una conversación con un monje perezoso y ese monje perezoso que se dedica a emborracharse en tabernas, no se sabe ninguno de los Padres Nuestros ni ninguna de las oraciones, pero confiesa, y eso sí que es importante, confiesa que se sabe de memoria todas las rimas y baladas de Robin Hood. ¿Y por qué es importante? Porque es la primera vez de la historia de la humanidad en la que se menciona en un libro las baladas de Robin Hood. Bien, antes de seguir hay que explicar lo que son las baladas, para aquellos que no lo conozcan. Las baladas son unos textos, unas canciones escritas por juglares, ¿de acuerdo? Unos relatos que riman en los que, bueno, se relata la gesta de unos caballeros, las hazañas de unos personajes famosos, la vida de reyes, la vida de personalidades de la época. Y bueno, estos juglares lo que iban es contando esas historias, cantándolas de pueblo en pueblo. Y así es como las gentes, las personas, pues se iban enterando de lo que iba pasando un poco por el mundo. Porque más que nada en la época no había televisiones, no había radio, no había periódicos. Entonces claro, la gente se iba enterando de lo que pasaba a su alrededor, pues a través de esos juglares. Por desgracia, documentalmente todavía no se ha encontrado ninguna balada de Robin Hood anterior a este año, anterior al año 1377. Con lo que vamos a establecer que la primera balada de Robin Hood es la de Robin Hood y el monje, del año 1460. Esta es la primera balada de Robin Hood. ¿Y por qué es tan importante esta balada del amigo Robin, del fugitivo Robin Hood? Bueno, porque se mencionan dos lugares conocidos y dos lugares reales en Nottingham. Primero se menciona que Robin Hood estaba rezando en la iglesia de Santa María, en Nottingham. Vamos a mirar en este mapa y vemos perfectamente que esta iglesia de Santa María de Nottingham existe. Y es que además, en esa iglesia, pues lo apresa el sheriff de Nottingham y lo llega a la cárcel de la ciudad de Nottingham, ¿vale? Una cárcel y lo tira en una oubliette. Una oubliette es una especie de agujero, ¿vale? Con una entrada y un cuello de botella en el que tiraban a los prisioneros por ese agujero estrecho, ¿de acuerdo? Lo tiraban ahí y el objetivo es que no pudieran salir. Y claro, el objetivo es que pues se quedaran allí y se murieran de hambre. El caso es que, bueno, es que la balada, que al final el Little John, ¿de acuerdo? Uno de los amigos de Robin Hood, lo rescata y lo saca de ahí. Bueno, con lo que nos encontramos es que debajo del Museo de Justicia de Nottingham han encontrado una oubliette, y de hecho sería esa oubliette donde tiraron a Robin Hood. Y que bueno, y que encima que la iglesia de Santa María está a unos 7 metros del lugar donde encerraron a Robin Hood. Con lo cual, si estos lugares son certeros, si estos lugares son verdaderos y han existido realmente, puede que este relato, que esta balada de Robin Hood y el monje, sea un hecho real. Después, en 1490, nos encontramos con otro relato, la gesta de Robin Hood, ¿de acuerdo? La pequeña gesta de Robin Hood. Bien, ¿por qué es importante este relato? Porque no habla de que Robin Hood sea de Nottingham, sino que dice que Robin Hood pertenece al condado vecino, al condado de Yorkshire. Sí, como los perritos Yorkshire. Bien, dejando a los perritos de lado, Robin Hood al parecer pertenecía al condado de Yorkshire. Y a partir de esa pista, pues los investigadores han explorado numerosos documentos históricos en el condado de Yorkshire. Numerosos documentos medievales que hablan de actas judiciales y una llama mucho la atención. Porque por ahí, por los años 1300 y 1320, pues hay un documento
que habla de un tal Robert de Wakefield. Y si analizamos bien este nombre, pues pone que es Robin Hood de Wakefield. Robin Hood de Wakefield. Claro, ese nombre evidentemente llama mucho la atención y es el de un delincuente que al parecer está procesado por un total de 20 delitos y bueno, la verdad que causaba bastantes disturbios en aquella época. Sin embargo, lo que a mucha gente le plantea ciertas dudas es que no es ningún fugitivo. Ese tal Robert de Wakefield, ese tal Robin Hood de Wakefield, bueno, como aparece en el nombre, Robin Hood de Wakefield, no es ningún fugitivo. Y es un delincuente, pero no es ningún fugitivo. Y Robin Hood sí lo es. Después, en la Universidad de Eton han encontrado un libro escrito por cronistas ingleses en el que hablan de un tal Robin Hood como delincuente y un tío que se escondía en los bosques y que también causaba bastantes problemas a la justicia. Este libro es bastante interesante porque es un libro que no habla de Robin Hood a nivel ficticio, como una historia, una novela o como una especie de balada. No, es que es un libro de historia que habla de una figura de un delincuente llamado Robin Hood, que era un fugitivo. Y otro planteamiento que se hicieron los investigadores es que si Robin Hood era un proscrito, era un fugitivo, pues lo que se hacía con los fugitivos en aquella época es que, bueno, si eres un fugitivo, a ti te quitan todas tus pertenencias y todas tus posesiones. Entonces, si a Robin Hood le quitaron todas sus posesiones, y si era un fugitivo, esto tiene que quedar constancia en algún sitio. Y los investigadores dieron con el clavo. En 1226, vamos a ver en nuestro eje cronológico, hay un documento que habla de un tal Robert Hood al que le quitaron todas sus pertenencias y todas sus posesiones por ser un proscrito, por ser un fugitivo. Pero ahí no acaba la cosa, porque en esta parrilla temporal, en este siglo XIII, hay muchos documentos que hablan de un total de 8 Robin Hood totalmente distintos. Y entonces, ¿con cuál nos quedamos? Lo veremos al final del vídeo. Y siento deciros que muchos personajes son puras invenciones. Por ejemplo, el Freytag. Freytag, ese fraile simpático, ese hombre de fe que, bueno, que es un poco, pues, un vividor y que combate junto con Robin Hood en sus numerosas hazañas. Aparece por primera vez en Robin Hood y el Sheriff, en la balada de Robin Hood y el Sheriff y el Caballero. Y resulta que, bueno, que es una especie de crítica a la iglesia. Después tenemos a Lady Marian. Lady Marian, la doncella, la amada de Robin Hood. Bueno, pues resulta que Lady Marian también es una incorporación posterior a las baladas originales de Robin Hood. No hay ninguna constancia documental e histórica de que haya existido una tal Lady Marian. El caso es que esto es para darle un poquito más de interés a la trama. Después, bueno, Little John también es una invención. Will Scarlet, otro ayudante de Robin Hood, pues también es otra invención. Y ahora queda por determinar si existió realmente un sheriff de Nottingham. Y he de deciros que sí, ha habido un sheriff de Nottingham. De hecho, ha habido varios sheriffs de Nottingham. Porque sheriff de Nottingham, sinceramente, es un puesto que no es único en la historia. Sin embargo, los sheriffs de Nottingham que a nosotros nos interesa son aquellos que aparecen junto a los nombres de Robin Hood que hayamos encontrado en documentos históricos. Bien, nosotros fijamos las revueltas de Robin Hood, ¿de acuerdo? Estas revueltas fuertes del campesinado, de la nobleza contra el poder real, a causa de los impuestos, las fijamos entre el año 1200 y 1299. Pues vamos a fijarnos en el eje cronológico que hemos fijado justo al principio en nuestro contexto histórico. El tal Robert Hood de 1226, el fugitivo al que le quitaron las tierras, está vinculado con un sheriff de Nottingham. De hecho, es uno de los pocos Robin Hood que está vinculado con un sheriff de Nottingham en los documentos históricos. Y su nombre, el del sheriff de Nottingham, es Eustace de Loudon. Pero eso no es todo. También hay un documento, una especie de resolución judicial en la que se manda talar 1200 metros de bosque que rodean al camino que lleva a Nottingham.
¿Y eso por qué? Porque todos los delincuentes y todos los forajidos pues se escondían en esos bosques y atacaban más fácilmente a la gente, a los mercaderes y a los nobles que llevaban riquezas y mercancías a la ciudad de Nottingham. Entonces, quitaron todos esos bosques por una preocupación que tendría la gente por una gran presencia de bandidos y de fugitivos en aquella época. Robin Hood, de 1226, está justo dentro de este siglo XIII. Y al final va a resultar que nuestro Robin Hood es el tal Robin Hood de 1226. Bien, y una aclaración sobre los muchos nombres, los muchos Robin Hood que hay en la historia. Bueno, la verdad que hay un primero, y ese primer Robin Hood pues es uno que marca todo el resto de su tiempo y el resto de la historia, porque al final su nombre pues trasciende más allá de su muerte. De hecho, Robin Hood después se utiliza como una especie de apodo, como una especie de adjetivo para designar a bandidos, para designar a fugitivos carismáticos que tengan un gran número de seguidores y que sean conocidos por un gran número de fechorías. Es por eso que nos encontramos con tanto Robin Hood posteriormente, y más allá del siglo XIII nos encontramos con un tal Robert de Wakefield que se hace llamar Robin Hood. ¿Por qué? Porque el magistrado de la época, el señor que anotaba pues todos los delincuentes archivados por la justicia, pues resulta que bueno, que como el tal Robert de Wakefield había hecho muchas fechorías y estaba bien conocido por ello, pues el magistrado habría juzgado pertinente anotarle su apodo de Robin Hood de Wakefield. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. La verdad que ha sido un desarrollo de vídeo bastante extenso, bastante detallado, por el hecho de que, bueno, que había mucho que contar, había mucho que explicar para realmente situar a la gente y realmente entender este misterio, para realmente dar con la tecla. Bueno, ya sabéis, los que habéis llegado hasta aquí, Robin Hood realmente ha existido, es el tal Robin Hood de 1226. Y bueno, si por alguna razón alguien demostrase que no era ese Robin Hood o que Robin Hood no ha existido, la verdad que es complicado porque todos los documentos históricos apuntan a que ese fue el verdadero Robin Hood, pues nos quedaremos con que, bueno, que Robin Hood realmente ha sido pues una leyenda bastante bella, una metáfora y una alegoría sobre aquello que la gente en la Edad Media realmente deseaba. Y deseaban algo que, gracias a Dios, nosotros estamos en cierta medida disfrutando. Y es la libertad. Y sí, nuestra libertad. Esa libertad que hace que nosotros podamos pilotar nuestro propio barco y poder llevarlo al puerto que nosotros queramos. Porque al fin y al cabo Robin Hood no solo es un hombre que, bueno, que roba a los ricos para darle dinero a los pobres, sino que es un hombre que en su desafío al orden vive una vida alternativa, vive una vida que no está marcada por los estamentos. Y él básicamente elige su propio destino. Y ahora sí que sí, campeones y campeonas del misterio, después de esta reflexión filosófica doy por concluido este vídeo, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado. Dadle el pulgarcito para arriba en caso de que os haya gustado. Suscribíos a este canal. Activad la campanita de notificaciones, ¿de acuerdo? Para enteraros, pues ser los primeros en enteraros si se sube un nuevo vídeo, ¿de acuerdo? Compartir este vídeo para que la gente pues vaya conociendo más y más este proyecto. Y bueno, una cosita más, que no olvidéis de ser curiosos, porque la curiosidad os llevará a conocer el próximo vídeo de este canal. Os mando a todos un saludo y os espero aquí para un próximo vídeo de Homelanders. Adiós.